Vamos a orar en esta noche para poner la mano, Señor, al estudio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos por lo bueno que eres. Gracias por esta noche, Señor, que podemos estar en la iglesia, Señor, y podemos alabar y bendecir tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, en esta noche de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que todo lo que aprendamos en ella la podamos poner en práctica, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Estábamos hablando los últimos 2 viernes sobre la relación entre el cristiano y el gobierno, de las autoridades. Y decíamos que el cristiano debe de someterse a las autoridades y que el cristiano debe también estar sujeto porque es Dios quien ha establecido las autoridades. Hoy vamos al versículo 8 al versículo 10. Y ahí se nos empieza a hablar de la relación entre el cristiano y sus conciudadanos, su prójimo. Porque en este pasaje el apóstol Pablo nos empieza a hablar de algunas cosas importantes. Capítulo 13 de Romanos, el versículo 8. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces Pablo empieza a hablar en estos pasajes, en estos versículos, 3 versículos, de lo que es la relación entre el creyente, el discípulo de Cristo, y sus conciudadanos, las personas que están a la par, cerca de él, el prójimo. Entonces, una de las cosas importantes que el apóstol Pablo menciona al principio de el versículo 8, dice, no deban a nadie nada. Y algunos han interpretado este pasaje, y lo tengo que mencionar, porque algunos han interpretado este pasaje como que Pablo que quiere enseñar aquí que es malo endeudarse, que el cristiano debe tomar deudas. Esa es una interpretación que la gente le da, y yo quiero que veamos algunos pasajes donde sí la Biblia enseña que es importante que como cristianos cuando adquirimos una deuda seamos responsables cuando la adquirimos, pero más adelante vamos a ver que el enfoque del pasaje no es realmente ese, porque todos nos endeudamos de alguna manera, todos los que tenemos casa nos hemos endeudado para comprar una casa, o sea que la deuda no necesariamente es mala, pero vamos a ver de todas maneras. Dice ahí no deban nada a nadie, y como otra vez se ha interpretado como esto como que el cristiano no debe deberle nada a nadie, es decir, que debe ser responsable con sus deudas. Es claro que esta enseñanza se encuentra en la Biblia. Usted va conmigo, por favor, ahí en Romanos capítulo 13, versículo 7, versículo antes. Dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea, dice, no hay que deberle nada a nadie. Y en Proverbios capítulo 21, versículo 6, Proverbios 21, 6, dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Qué es lo que habla aquí? Que hay gente que tiene muchas cosas materiales, pero porque están hasta aquí de deudas. Entonces muchas veces la gente tiene esa tendencia, esa compulsión a comprar y comprar, aunque no tengan dinero. Hay gente que se endeuda y se endeuda y se endeuda, pero realmente eso se vuelve un problema en su vida. Se vuelve como que si el comprar cosas, aún no teniendo dinero, como que eso fuera lo que le diera la seguridad a la persona que tiene valor. Entonces algunos han interpretado esta frase como que Pablo está diciendo que no tenemos que endeudarnos. Ahora, yo creo que realmente Pablo no está refiriéndose a eso. Creo que cuando usted lee la frase completa se da cuenta que uno no puede cortar el versículo ahí, porque Pablo lo que dice en el versículo 8 es, no deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Entonces uno no puede cortar. Lo que Pablo está diciendo acá es lo que uno realmente, en lo que tiene que estar en deuda con la gente, es en cuanto a amarlos. Que uno tiene que pagar esa deuda de amar. ¿Por qué? Porque la Biblia en varios pasajes nos habla de que el cristiano debe demostrar amor. El cristiano, usted lo va a ver en muchas partes en estos 3 versículos, como el apóstol Pablo menciona varias veces que el amor es sumamente importante y que tenemos que tener eso como una deuda, y lo presenta Pablo como una deuda, pero cuando usted tiene una deuda, usted siente la necesidad de pagarlo. Entonces Pablo no está diciendo que si nosotros queremos hacerlo, no, es como si yo le debiera a alguien que lo amo y tengo que pagarle esa deuda de amor. Dice ahí en el versículo 9, bueno, siempre en el versículo 9, sí, perdón, dice,
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted vuelve al versículo 8, dice que cuando una persona ama a su prójimo, ha cumplido toda la ley. Recuerda que el Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, muchas veces uno se enfoca tanto en el amor hacia Dios que olvida de la importancia del amor hacia el prójimo. Entonces, Pablo dice, cuando una persona ama a su prójimo, ya cumplió toda la ley. No tiene que cumplir otro mandamiento. Ya con eso ya cumplió toda la ley. Ahora, si usted va conmigo a Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Aquí el apóstol habla, ya en Moisés habla aquí en Levítico de la importancia de que demostremos el amor de una manera correcta. Aquí en capítulo 19 de Levítico, versículo 18. Aquí hablamos del Antiguo Testamento y nos habla de las leyes que se estaban estableciendo en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice el Señor en este capítulo 19 de Levítico, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea que para Dios la cuestión del rencor no existe en el discípulo del Señor. Aún la persona que es tu enemigo, tienes que negociar esa situación con el Señor, tienes que tratarla, no puedes quedarte guardando rencor con las personas. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, para que usted vea que la Biblia de varias partes habla de la importancia de mostrar el amor a las personas que están cerca de nosotros, sean o no sean cristianos. Cualquier persona que está cerca de un cristiano debe de poder experimentar el amor que Dios ha puesto en ese cristiano. Cuando nosotros somos gente rencorosa y no demostramos el amor a los que están cerca de nosotros, hay un problema. Parece que no hemos entendido entonces que el amor tiene que ser parte importante de nuestra vida. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 14. Recuerda, estamos estudiando Romanos 13, pero vea cómo Pablo repite a los Gálatas, el mismo principio que le repitió a los romanos. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. O sea, Pablo sabe que a veces hay problemas entre nosotros aún como cristianos. Pero uno tiene que entender que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que amarnos unos a otros. O sea, esa es la parte de la relación de unos a otros. O sea, yo no puedo pensar que mi relación con Dios puede estar bien sin que la relación con las personas que están a la par mía no están bien. Es decir, yo tengo que cuidar las dos relaciones. En Santiago capítulo 2, Santiago 2, el apóstol Santiago aquí en el versículo 2, vea lo que dice, capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, en el versículo 8. Vea cómo Santiago menciona igual el mismo principio que el apóstol Pablo. Dice, si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Sí, de cualquier lado que usted le busque, tanto Moisés como Pablo y como Santiago dan el mismo principio: tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Pablo dice claramente en Romanos 13 que la ley de Dios se cumple o la cumplimos completamente. O sea, los 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento se cumplen en el momento que yo decido amar a las otras personas como me amo a mí mismo. Ese es el estándar que Dios ha establecido en capítulo 13, versículo 8. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, eso es todo. ¿Te acuerdan cuando Jesús le preguntan, Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y le dice, la persona le dice a Jesús, bueno, sí, no matarás, no adulterarás y ese tipo de cosas. Y Jesús le dice, bueno, haz esto y vivirás. Pero la persona dice que queriéndose zafarse de la situación, dice, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le encuentra entonces la parábola del buen samaritano,
para enseñarle que realmente el amar a otras personas no es una cuestión de raza, de color, aún de religión. Yo sé que a veces uno tiene cierto rechazo a cierto tipo de personas. Yo sé que a veces es difícil, por ejemplo, cuando usted ve en el autobús y se sienta alguien que es a lo mejor, no sé, a lo mejor diferente de nuestra fe, no voy a decir qué tipo de religión, pero usted ve a otra persona y dice, ese es de tal religión, no me quiero que se me acerque. O usted ve a una persona con una orientación sexual diferente y usted lo ve y dice, no quiero que se me acerque, porque como que se me va a pegar algo. Realmente es un prejuicio que tenemos. Pero cuando la Biblia habla que tenemos que amar, Dios está diciendo que amemos solamente al cristiano. De hecho, cuando más adelante usted va a ver cómo el Señor lleva esta cuestión del amor un poco más allá de lo que nosotros a lo mejor pensamos. Ahí en Juan capítulo 13, dice el Señor que la evidencia de que nosotros somos discípulos de Cristo es el amor. O sea, mucha gente piensa que lo importante es otro tipo de cosas, pero Jesucristo fue bien claro que las cosas más importantes que demuestran que nosotros somos discípulos de Él es el amor que tenemos uno para con otro. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también ustedes se amen unos a otros. En esto se darán cuenta todas las demás personas que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con nosotros. Yo he escuchado muchas veces que cuando hemos tenido reunión de pastores, que han venido personas de otros lados y empiezan a profetizar que va a haber un avivamiento muy fuerte en Montreal. Yo tengo como 20 años escuchando esa profecía y no se cumple. ¿Sabe por qué? Porque el problema principal de nuestras iglesias es que no hay comunión. Yo he visto iglesias me acuerdo que había dos iglesias que estaban una frente a la otra, puerta con puerta, en la misma calle. Y era bien divertido porque yo fui a hacer una entrevista a uno de los pastores y estaba esperando que abrieran la iglesia y me pareció divertido que los hermanos no caminaban por la misma acera, y no se hablaban. O sea, cada uno iba para su iglesia y está bien, pero no se hablaban, hermano, no se saludaban ni siquiera, oye, Dios te bendiga, que tengan un buen culto, nada de eso, hermano. O sea, como un prejuicio porque no pertenece a mi congregación. Como que ya lo que nos une es la denominación o la iglesia local y no Cristo. Entonces Jesús dice, una de las maneras que nosotros demostramos que nos amamos unos a otros y a través de eso cumplimos la ley de Dios, es cuando nos amamos, cuando tenemos una comunión, cuando nos aceptamos unos a los otros. Ahora, una de las cosas importantes que la Biblia dice, que el amor, este amor que hacia el prójimo, una de las cosas que tiene que motivarnos es a respetarnos. El respeto es una de las muestras más claras que yo amo a la otra persona. Y entonces el apóstol Pablo empieza a mencionar una serie de cosas que van a demostrar de una manera bien práctica si yo amo o no amo a mi prójimo. Vea lo que dice en el versículo 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Vea cómo Pablo de una vez salta de la ley, o sigue el concepto de la ley, se lo va a los 10 mandamientos. Y dice en el versículo 9, porque, después de que dice que el que ama a su prójimo cumple toda la ley, dice porque en el versículo 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento que usted le ponga ahí. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que en una relación de amor no puede existir adulterio, no puede existir el chisme, no puede existir la codicia o cualquier otro tipo de mandamiento que el Señor había establecido. Yo creo que nos detengamos un poquito en el primero, en la primera sentencia que el apóstol Pablo menciona ahí. Dice, porque no adulterarás. El adulterio, ya sabemos que es uno de los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 14, ahí dice, no adulterarás. No dice nada más, es una frase nada más que el Señor menciona. Pero esa frase es importante, porque no hay, yo creo, otra relación tan fuerte que pueda dañar las relaciones con otra persona que el adulterio. Un matrimonio se destruye, una familia se destruye por cuestión del adulterio. Ahora, el amor prohíbe el adulterio. Yo no puedo decirle a una persona que la amo
y le voy a traicionar con otra. O sea, no puedo. No tiene relación. En Éxodo 20:14 otra vez se menciona el mandamiento. En Levíticos 18, vea lo que dice, Levítico 18. Levítico 18. Vea lo que tiene que decir Moisés en este pasaje en referencia al adulterio. Levítico capítulo 18. Vea cómo el apóstol Pablo lo menciona en este pasaje. Levítico 18, en el versículo 20. Levítico 18, versículo 20. Dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y sigue. O sea, para el Señor realmente esta cuestión del adulterio lo menciona de diferentes maneras. O sea, porque a veces podemos tener la idea de que, bueno, a lo mejor si es en la familia no hay problema. Es lo que le llaman incesto, pero realmente para Dios aún a ese punto llega a prohibir el tipo de relaciones. Entonces para Dios el adulterio es algo que daña tanto las relaciones de las personas que están alrededor nuestro, que por eso da esta prohibición. Ahora, esto se refiere, fíjese bien, cuando dice no adulterarás, se refiere a cualquier tipo de expresión sexual que no sea correcta. Yo sé que cuando nosotros hablamos de adulterio, lo que pensamos es relación entre dos personas que están casadas, pero no entre ellos mismos. Si hay dos matrimonios y uno de cada matrimonio decide tener relaciones sexuales, entonces uno piensa que eso es adulterio, pero cuando la palabra habla de adulterio está refiriéndose a cualquier tipo de forma inmoral sexual. Incluye el sexo antes del matrimonio, la homosexualidad y toda desviación sexual. Vea lo que dice Levítico 20. Levítico 20, ahí lo menciona de una manera detallada. Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Vea cómo la Biblia es tan severa, hermano. Yo le aseguro que si en nuestras iglesias practicáramos este tipo de mandamientos, mucha gente lo pensaría dos veces para hacer adulterio. Pero como decimos siempre que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, entonces no aplicamos estos versículos. Pero vea lo que dice aquí en el capítulo 20 de Levítico, en el versículo 10. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, o sea, sin duda, serán muertos. O sea, no había cuestión de que, bueno, cada persona tiene su derecho. Aquí no funciona eso. Versículo 11. Cualquiera que yaciera, o sea, que se acostara con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, o sea, con ya sea su madrastra o su mamá, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, hablando de suegro y nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, dos homosexuales, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegara a algún animal, o sea, puede ser de hombre con animal o mujer con animal, si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal mataréis, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ella. Eso es fuerte, hermano. O sea, para Dios el adulterio lo toma, pero bien fuerte. Porque otra vez una vez toma, digamos que el adulterio es relación entre dos personas casadas, que no están casadas entre ellos mismos, sino dos matrimonios diferentes. Pero para Dios, tanto con, ¿cómo le llaman a esa cuestión de relación con los animales? La zoofilia, algo así. Bueno, eso es pecado, hermano. Relación entre dos hombres es pecado, hermano. Usted lo puede, las personas pueden tener su derecho a pensar que es una decisión de, bueno, que así nacieron o que por circunstancias o por lo que fuera. Pero eso no cambia la ley, hermano. O sea, la ley está clara de que el adulterio es pecado. Ya sea que se lleva al nivel de incesto entre un padre y un hijo, o un suegro y una nuera, o una suegra y un yerno,
No importa, para Dios eso es pecado. Y fíjese cómo Dios llega al punto de que tienen que ser quemados. O sea, era algo bien, bien severo, hermano. O sea, la gente, ¿usted cree que cuando los judíos escucharon este tipo de mandamientos, andaban pensando, bueno, si lo hago no hay problema? No, hermano, no sabían lo que les iba a pasar. El problema es que ahora nosotros hablamos tanto de la gracia que pensamos que los mandamientos de Dios se han eliminado. Entonces, para Dios es importante que entendamos que el adulterio es algo que destruye las relaciones con nuestro prójimo. Ahora, el amor del que habla aquí Pablo prohíbe el adulterio porque es sexo fuera del vínculo matrimonial. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Cómo puede el amor prohibir un acto de amor? ¿Cómo puede el amor prohibir un acto de amor? El sexo es un acto de amor, es una expresión de amor. Ahora, ¿por qué hay que prohibirlo? Si el sexo es un acto de amor, ¿por qué hay que prohibirlo? Ahora, si el sexo es un acto de amor, imagínense que dos personas que no están casadas tienen relaciones sexuales. Ahora ellos le van a decir, no, pero nosotros lo hicimos por amor. Ahora, si el amor, y Pablo dice que hay que demostrarnos amor unos a otros. Ahora, si el sexo es una expresión de amor, ¿por qué hay que prohibirlo? Ok, hablemos de eros, amor sexual. ¿Por qué debemos de proveer el sexo? Si el sexo es bueno. Ese es el detalle. O sea, el sexo no es que sea malo. El problema es que hay un parámetro que Dios ha establecido donde el sexo debe realizarse. Tiene que ser en los parámetros del matrimonio. Pero a veces lo tomamos que, bueno, lo importante es que nos amamos. Lo importante es que nosotros lo queremos hacer. Lo importante es que es mi cuerpo y yo lo puedo usar como yo quiera. Entonces, el problema es que a veces no entendemos que para Dios la relación fuera del matrimonio es pecado, hermano. Yo lo puedo ver como yo quiera y cada persona tiene el derecho a pensar como quiera, pero la ley de Dios no se viola. Vea lo que dice en Mateo capítulo 5. Pues aquí en Mateo capítulo 5 el Señor va mucho más allá de lo que nosotros a veces vemos, porque nosotros vemos el adulterio como una relación sexual entre dos personas casadas con otras personas. Pero aquí en Mateo capítulo 5, en versículo 27, el Señor dice que el adulterio no solamente es cuando yo tengo una relación sexual. Aquí va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Versículo 27. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, y esta es la palabra del Señor Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes era el hecho, cuando nosotros nos acostamos con una persona, aquí es simplemente desearlo. Para Dios ya eso es adulterio. Que lo aseguro que a ninguna, ¿usted ha visto en alguna iglesia que han puesto en disciplina a una persona porque adulteró en su corazón? No, porque eso está dentro. Eso no se ve. Eso es algo espiritual. Pero el Señor dice, las cuestiones espirituales, cuando uno va pensando en el aspecto, en la codicia de otra mujer, está así de cruzar la línea. Entonces para Dios dice, aun cuando tú deseas a la mujer de tu prójimo, ya es pecado. Pero yo le tengo esta pregunta también para usted. ¿Y qué pasa cuando una mujer codicia a un hombre? ¿Ahí dónde dice eso? Ajá. No por eso, pero cuando es la mujer la que codicia al hombre. Por eso, fíjese, el Señor es tan sabio que por eso cuando en los 10 mandamientos no estableció sexo. ¿Qué dijo la Biblia? El Señor en Éxodo 20:14, no adulterarás. No dijo ni al hombre, es general, hermano. Porque cualquier mujer le puede decir, no, pero allí dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo, entonces no tiene que ver nada conmigo, porque yo codicio el hombre de la mujer, el hombre del prójimo o de la prójima. No, hermano, el mandamiento es para todos, es estándar. Porque nosotros somos tan capaces de a veces buscarle una
Un escape, claro, un atajo. Decía, bueno, ese es para los hombres. ¿Eh? No por eso, es que nadie se escape, hermano. No hay esta escapatoria, hermano. O sea, el mandamiento es para todos. Entonces, para Dios, es importante cuando Jesús habla de cuestión del adulterio, Él lo lleva al punto de decir, miren, ya cuando se vuelve un problema de codicia, ya estás fallando. Pero cuando tú codicias la mujer de otro, ¿qué significa? ¿De dónde viene la codicia de la mujer de otro hombre? Del hecho de que tú ya estás comparando a la mujer del otro con tu mujer y dices, oye, que ya está mejor. O sea, ya hay una codicia, pues ya hay una cuestión de comparación, hay un menosprecio de la que tú tienes en casa y como dicen por ahí, ves ¿cómo dicen? El pasto del vecino más verde. Pero para Dios no hay excusa. Es el momento que cuando yo empiezo a codiciar a una mujer en mi corazón, ya estoy así de cruzar la línea. Hermano, porque no es cuestión de que el hombre o la mujer no lo piensa o no lo maquina, no, hermano, va planificándolo paso a paso. Por eso el Señor habla de la cuestión del corazón, porque si ya lo codició en su corazón, ya ahí, ya el corazón es el centro, dicen, de las emociones. Y hay momentos, ya la emoción dice, oye, está bonito, ¿por qué no? Y usted va a los casos de las personas que siempre cayeron en adulterio, en cualquier situación en la Biblia, siempre fue una cuestión de planificarlo. Entonces Dios por eso hace la advertencia. Ahora, una cosa importante, en 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, el versículo 18, uno de los problemas con el adulterio, es que quieras o no, cuando nosotros nos casamos, dice la Biblia que llegamos a ser una sola carne. Cuando nos casamos, cuando contraemos matrimonio, dice la Biblia que dejará el hombre a su padre o su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero cuando el hombre o la mujer decide tener una relación con una persona que no es su esposo o su esposa, está cortando ese vínculo. Y vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6, ahí en el versículo 18. 1 Corintios 6, versículo 18. Dice, huyan de la fornicación. La fornicación muchas veces se define como la relación entre dos solteros o un soltero y un casado. Dice, huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué Pablo dice cuando uno adultera o fornica, pega contra su propio cuerpo? ¿Por qué Pablo dirá eso? ¿Por qué Pablo dirá que cuando nosotros pecamos, cuando fornicamos, cuando adulteramos, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo? Ok, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ok, en otros pecados, sí, el cuerpo no se involucra así de una manera tan profunda, tan específica. Vean lo que dice conmigo de Efesios capítulo 5. Efesios 5. Cuando una persona se casa, dice la Biblia que llegan a ser una sola carne. Entonces, cuando un hombre o una mujer, si llega a tener relaciones con una persona que no es su esposo o su esposa, ¿qué pasó entonces? Si eres una sola carne con su esposa o su esposo, ¿qué pasa cuando tiene relación con una persona que está fuera del matrimonio? ¿Qué pasa entonces? Hay un corte con la persona primera y como que hay una unión con la segunda. Vea lo que dice Efesios, capítulo 5, en el versículo 28. Cuando el Señor está dando los mandamientos para los hombres, vea lo que dice el versículo 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, cuando un hombre se acuesta con otra persona, es como que está diciendo a la esposa, bueno, te saco de mi, como que ya no eres parte de mi cuerpo y haces que la otra persona sea parte de tu cuerpo. De hecho, la Biblia dice que el que se une con una prostituta se vuelve un cuerpo con ella.
la misma carne. Entonces, bien profundo la cuestión del adulterio. Es como que estés sacando de tu lado a tu esposa o a tu esposo y pongas a otra persona en su lugar. Eso es lo que estás haciendo realmente. Entonces, para Dios es tan serio que incluso es la única razón válida, por decirlo así, por la cual el Señor permite el divorcio. Es el único. Porque el daño es tan profundo que fue la única razón que Dios estableció o Dios permitió para que hubiera el divorcio. Ahora, en Hebreos capítulo 13, dice que la inmoralidad sexual, o sea, el adulterio o la fornicación, destruye la intimidad del hecho matrimonial. Mire, hermano, cuando un hombre o una mujer se da cuenta que el esposo o la esposa le falló con otra persona, ya no es lo mismo. ¿Quieres o no, esa persona va a vivir comparándose todo el tiempo? He escuchado personas que dicen, no, pero es que cuando él se acerca a mí es como que siento como si está tocando a la otra persona. O me acuerdo que dirá que o si me estará comparando o situaciones así. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Aquí el apóstol está hablando sobre este tema del matrimonio. Y dice que el lecho, la intimidad, la cama de la pareja, eso usted no lo comparte con nadie. Ya sea alguna oportunidad que la intimidad que usted tiene con su pareja, nadie más puede participar en eso. Eso es único en la pareja. O sea, usted no va a permitir que cuando está en la intimidad en su cuarto los hijos entren. Ellos no pueden participar en eso. Porque usted es una sola carne con su pareja, no con sus hijos. Los hijos son externos, la pareja es la persona más importante. Aquí en Hebreos capítulo 13, en el versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar? Dice. Hermano, usted y yo podemos tener la idea que queramos, pero la Biblia es clara. La Biblia es bien clara, hermano, que ese es un pecado. Y yo sé que todos los pecados son iguales, pero no hay pecado que dañe más la vida espiritual de alguien que el adulterio y la fornicación. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea que el respeto a una intimidad es importante. Usted no comparte esa intimidad con nadie. Yo le aseguro, aún ya nosotros que ya estamos grandes, yo le aseguro que ninguna de las mujeres acá permitiría, estando ella en su cuarto en ropas menores, que su mamá entrara o su papá. No permitirían, hermano. Porque esa es un área donde usted la comparte solamente con su pareja, con nadie más. Nadie más entra ahí, hermano. Nadie más se introduce a esa área porque eso es algo íntimo. Por eso Dios es tan severo con eso. Bueno, una iglesia donde el adulterio y la fornicación se ve con vista gorda y no se le hace caso y se ve como algo normal, es una iglesia que va en declive. Porque si ya el adulterio o la fornicación se ve como algo normal, la pregunta es entonces, ¿qué vamos a ver como pecado? O sea, todo se empieza a destruir, todo se empieza a dañar, hermano, todo se empieza a ir a pique. Porque empezamos como decía por ahí alguien, a veces empezamos a ver el adulterio como una enfermedad. No, hermano. Cuando yo estoy enfermo, ¿a quién llamo? Pues al médico. Pero cuando estoy en pecado, ¿con quién arreglo? Pues con Dios, hermano. La Biblia dice, si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, claro que Dios restaura a la persona que ha adulterado y fornicado, pero usted no puede evitar que haya consecuencias. Que las consecuencias siempre están ahí, hermano. O sea, quiera o no quiera, quiéralo o no, siempre hay cuestiones que dañan. Los hijos. Se crea muchas veces rencor hacia el papá o a la mamá por lo que hicieron. Muchas veces enfermedades. Muchas veces hijos que a lo mejor no se planificaron. Y mire, son cuestiones difíciles.
El problema es que la persona que se mete al adulterio piensa muchas veces que nunca le va a salir mal, que nunca lo van a agarrar, pues. Porque dice, no, a los demás lo agarran, a mí no me van a agarrar. Mire, yo he conocido tantas personas que se han llevado de vivos, dicen ahí en mi pueblo, y siempre los agarran. Mire, no importa quién sea, hay gente que piensa que nunca lo van a descubrir. Mire, David era uno de ellos. David, ¿quién sabía, hermano, que David andaba en adulterio? Nadie. David iba al templo todos los días. Como rey hacía sus sacrificios. Escribía salmos. Y mire, me imagino que cuando la gente veía a David que iba al templo, ¿qué decían? No decían, ahí ve el adúltero. ¿Qué decían? Ahí ve el siervo, el ungido de Jehová. ¿Se da cuenta? Nadie sabía, hermano. Y Dios le dio todo ese tiempo a David para arrepentirse, pero el problema es que David se había autoconvencido de que lo que había hecho no era malo. Y recuérdense, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, a cualquiera le puede pasar, hermano. Justificar. Desde hace muchos años hubo un pastor que su tema predilecto de predicación era el adulterio. Y un día lo cacharon, hermano. Estaba viviendo con la secretaria. Y era un hombre usado por Dios, hermano. Ese hombre cuando predicaba, mire, las sanidades se daban. El impacto de su ministerio era impresionante. Impresionante. El hombre se paraba y había una unción en sus palabras impresionante. Pero de pronto empezó a cambiar su predicación y todo lo que hablaba era adulterio y adulterio. Era su tema favorito. Muchos piensan que era la cuestión de cargo de conciencia, porque él estaba en adulterio viviendo con la secretaria. ¿Sabe hasta dónde llega el punto del orgullo? Muchas veces de nosotros como cristianos. Y cuando a él lo confrontaron con su pecado, él dijo que él no tenía que entregarle cuentas a nadie. ¿Y sabe cuál es el problema? De estar aquí siendo usado por Dios. Dios lo escondió. Desapareció de la vista. Simplemente Dios lo quitó. Bueno, no es cuestión de lo que uno quiera. Cuando la Biblia nos habla de que el adulterio realmente es una cuestión que no demuestra amor. Porque ¿qué amor puede manifestar una persona cuando le está fallando con otra? Es imposible, hermano. Usted no puede decir a una mujer, no, yo te amo, pero tú sabes, te engañé con otra. Hermano, ninguna mujer va a creer eso. O que hombre va a creer que la mujer le diga, mira, yo te engañé, pero yo te sigo amando. Entonces, para Dios es bien severo. Es bien severo. Y o sea, otra vez le digo que cada uno de nosotros tiene su opinión y su forma de ver las cosas, pero la Biblia es clara, hermano. La Biblia es clara. Muchos pasajes dicen que el fornicario, el adúltero, dice, no entrará a los reinos de los cielos. Está así claro, hermano. Hay una cuestión de que uno sea radical, legalista. No, hermano, la Biblia lo dice. Y Dios lo dice porque para Dios es importante. Y claro, lo dice igual que los mentirosos, los borrachos, lo mismo van ahí. Para Dios pecado es pecado, hermano. Pero adulterio es una de las cosas que más destruye las relaciones entre dos personas. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener temor, Señor. A no dejar, Señor, que nuestra carne nos domine, Señor, sino que podamos someter, Señor, todos nuestros deseos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser fieles a nuestra esposa, al esposo, Señor, y que tú sostengas nuestros matrimonios. Ayúdanos. Porque todos los días, Señor, hay por ahí oportunidades, hay tentaciones, pero ayúdanos a ser fieles primeramente a ti, Señor, y luego a nuestro esposo o esposa, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Te pedimos, Señor, que tú nos des ese temor, como dice tu palabra, ese temor a ti, Señor. Que podamos, Señor, en cada momento, en cada lugar que nos encontremos, tengamos ese temor hacia ti, Señor. La demás gente puede no estarnos viendo, pero tú estás allí en el lugar donde estemos, Señor. Y te pedimos que eso nos motive a guardarnos en santidad para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a recolectar las ofrendas, hermano.